Santiago 3, del versículo 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Está puesto ahí en pequeñito, al tocarlo, y lo hacemos un poco más. Dice, la sabiduría no es simplemente un asunto de poseer conocimientos objetivos, sino de aplicar adecuadamente y eficazmente la verdad a la vida diaria. Santiago presenta la sabiduría como una prueba más de la fe viva. La clase de sabiduría que una persona tiene se revelará por la clase de vida que lleva. Quienes tienen la sabiduría del hombre, la sabiduría de abajo, mostrarán con su vida que no tienen relación salvadora con Jesucristo, ni deseo alguno de adorarlo, servirle y obedecerlo. Por otra parte, los que tienen la genuina fe salvadora manifestarán la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. Santiago estaba escribiendo a verdaderos creyentes y a otros que decían ser creyentes. Él estaba buscando identificar quién es verdaderamente diestro en el arte de una vida recta. ¿En qué sentido son ustedes sabios? Está diciendo, en efecto, ¿y en qué sentido son ustedes entendidos? La respuesta revelará no solo su carácter interior, sino la condición espiritual de su alma. Es difícil encontrar a uno que se autodenomine tonto. Casi todo el mundo tiene una alta y poca realista opinión de su sabiduría, aunque no lo digan. Creen que son tan eruditos como las personas que tienen a su lado y que su opinión es por lo general mejor que la que ningún otro. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice él. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Como ocurre con la fe, la sabiduría y la inteligencia que no se demuestran en una vida recta y piadosa están carentes de valor espiritual. En segundo lugar, y algo más específicamente, Santiago aconseja a los lectores que muestren su sabiduría e inteligencia por sus implícitas buenas obras, por todas las actividades y esfuerzos particulares en los que están implicadas. En tercer lugar, los creyentes deben mostrar sabiduría e inteligencia con una actitud de mansedumbre. Las personas que son sabias en su propia opinión, por lo general se jactan de eso, lo que es de esperarse, ya que una alta opinión de sí mismo se basa en el orgullo. La sabiduría que es del mundo, que se basa en la comprensión propia del hombre, sus normas y objetivos, es falsa e impía. En la falsa sabiduría, el hombre es supremo. La falsa sabiduría no reconoce la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, ni la verdad de Dios. La motivación se determina siempre en el corazón. Esto es donde se origina el creer y el no creer, el pecado y la rectitud. De las varias motivaciones pecaminosas detrás de la sabiduría humana, Santiago menciona solo dos aquí. La primera es celos amargos. Aquellos cuya vida se basa en la sabiduría humana y son motivados por ella, son inevitablemente egoístas, viviendo en un mundo en el que sus propias ideas, deseos y normas son la medida para todo. Una segunda y muy relacionada motivación detrás de la sabiduría humana es la contención, que es típicamente la causa en la que se basa el celo amargo.
Una persona cuya motivación tiene como base la sabiduría del mundo es inevitablemente jactanciosa. Al igual que hoy día, la jactancia y la gloria de sí mismo era lo que se aceptaban y esperaba de un héroe militar, un deportivo o de cualquiera que tenía grandes éxitos en algunas actividades o empresas. Pero el fiel cristiano no debe jactarse, lo que caracteriza la ausencia de la sabiduría divina. Cuando la arrogancia es la actitud normal y desenfrenada de una persona, muestra la ausencia de una relación salvadora con Dios. Alguien que diga ser cristiano y que sea orgulloso, egoísta, sin amor y jactancioso, es un fraude. No hay otra cosa más característica de la humanidad caída e irredenta que el ser dominada por el ego. Por lo tanto, Santiago está diciendo que si una persona dice que es de Dios y que tiene la sabiduría de Dios, pero su vida está motivada y caracterizada por la contención y los celos amargos, simplemente está mintiendo contra la verdad. Sin importar lo que diga, esa persona no puede ser salva. Es una mentira viviente. Santiago presenta brevemente tres de las características fundamentales y más distintivas de la sabiduría falsa e impia, que no es la que desciende de lo alto, de Dios, por revelación y por su espíritu. Los tres grandes enemigos del creyente son el mundo, la carne y el diablo, que se corresponden con las tres características de la sabiduría falsa que Santiago menciona aquí. El terrenal, correspondiendo al mundo, animal de la carne y diabólica del diablo. En primer lugar, tal sabiduría es terrenal, está limitada al presente mundo material de tiempo y espacio. Por definición, está restringida a cosas que el hombre puede descubrir, teorizar sobre ellas y lograr por sí mismo. No tiene lugar alguno para Dios ni para las cosas de Dios, no tiene lugar alguno para la verdad o la iluminación espiritual. En segundo lugar, la falsa sabiduría es animal, sensual, carnal. Se vincula solo con el hombre caído e irredento, que está totalmente corrupto por la caída y separado de Dios. Se origina en el hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En tercer lugar, la falsa sabiduría es diabólica. Aunque sea humana, terrenal y carnal, su raíz está en Satanás mismo, obrando a través de sus ángeles caídos, quienes se rebelaron con él contra Dios en otro tiempo. Pero la sabiduría que es de lo alto se refiere, desde luego, a la propia sabiduría de Dios, que Él da por gracia a los que confían en su Hijo Jesucristo. La sabiduría pura es sabiduría santa. Al venir de lo alto, es decir, de Dios, no podía ser de otra manera. En primer lugar, esta sabiduría es pacífica. La verdadera sabiduría no ocasiona conflictos con su egoísmo, sino que produce paz por su humildad. En segundo lugar, la sabiduría divina es amable. Una persona amable es humildemente paciente, se somete al deshonor y al abuso, a los maltratos y a la persecución. En tercer lugar, la sabiduría divina es benigna, dispuesta a ceder sin rencor o discusión. Es dócil, obediente y no obstinada. En cuarto lugar, la sabiduría divina es llena de misericordia. El creyente lleno de misericordia evidencia su fe salvadora y su vida transformada, no solo al perdonar a los que le han hecho mal, sino extendiéndoles su mano para ayudarlos en cualquier necesidad. En quinto lugar, la sabiduría que es de lo alto está llena de buenos frutos, que se refiere a toda clase de buenas obras. En sexto lugar, la sabiduría que es de lo alto es sin incertidumbre. En séptimo y último lugar, la sabiduría divina es sin hipocresía. Hay una inexorable relación causal entre sabiduría divina, justicia verdadera y paz. La sabiduría divina produce un ciclo continuo de justicia que se siembra y se cosecha
en una apacible y armoniosa relación entre Dios y los fieles y entre esos fieles mismos. La persona que dice ser cristiana debe probarlo con sus obras, con su vida diaria. Si cree verdaderamente, tendrá la sabiduría de su Señor, y esa sabiduría se manifestará en una vida recta, abnegada y apacible. ¿Quién no ha orado, verdad? Todos conocemos la parte de la palabra, dice, quien necesite sabiduría o quien quiera sabiduría, que la pida, que Dios dará sin medida. Y es normal, ¿no? Todos hemos orado en algún momento pidiéndole a Dios sabiduría. Sabiduría para mantenernos en esta vida, en los problemas, sabiduría para poder entender la palabra, sabiduría para poder llevar los caminos del Señor, sabiduría para ver cómo me puedo hacer millonario. Queremos sabiduría. Hay un ejemplo grandísimo y muy curioso de una persona que le pidió a Dios sabiduría y Dios le dio la sabiduría. Tanta sabiduría que llegó a ser el hombre más rico del mundo, ¿verdad? El hombre más sabio del mundo. Sabéis que me refiero a Salomón, ¿verdad? Hola, Cadiquile. Salomón, ¿verdad? Ay, a mí cuando me enseñaron esto la primera vez me dijeron, wow, fíjate, podía haber pedido dinero, podía haber pedido gloria, podía haber pedido, pero pidió sabiduría, como algo que estaba genial, ¿no? Como algo que, como ejemplo, ¿verdad? ¿No? Nunca tomes por ejemplo a un humano, por favor, ni a uno de la Biblia. Si hay algo que tienes que poner de ejemplo es que si esa persona actuó con Cristo, tú lo que tienes que adorar y glorificar es a Cristo. Nunca vayas a adorar ni vayas a decir, wow, qué grande era David, qué grande era Moisés. No, 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 no. Los humanos todos somos, no hay ni uno justo, no hay ni uno perfecto, no hay ninguno. Y Salomón metió la pata porque él pidió sabiduría para gobernar su pueblo. Y efectivamente Dios le dio sabiduría y fue un gobernador muy sabio, pero sin embargo no fue un hombre con sabiduría de lo alto. Tenía la sabiduría del mundo, ¿verdad? Esa sabiduría plasmada en los proverbios, que vienen muy bien porque son cosas verdaderas en este mundo, pero realmente luego se dejó atrapar por las mujeres, por la idolatría, por un montón de cosas, porque le faltaba lo que era la verdadera sabiduría. Y la verdadera sabiduría no es algo que nosotros podamos almacenar, no es algo que podamos atesorar o que podamos comercializar. La verdadera sabiduría está en Él y es vivir en Él y dirigidos por Él. Esa es la sabiduría. Claro, digo, todo el mundo queremos sabiduría, no. El que quiere sabiduría en realidad es este ser, ¿verdad? Que como dice Pedro, es extranjero dice extranjero y bueno, y otra cosa, extranjero, en primera de Pedro 2:11, dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Este cuerpo, ¿verdad? Que ahora es extranjero y peregrino. No, este cuerpo pertenece a esta tierra. Y este cuerpo pertenece a esta tierra y piensa que ahora, estando en Dios, estando en Cristo, tiene unos beneficios que va a poder para su propio antojo hacer. Y es mentira. Por eso Pedro, que algún día veremos esta carta que es fantástica, yo ya la estoy estudiando para cuando la estudiemos. Dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, mira que dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ya Pablo nos comentó del conflicto, ¿verdad? En Romanos 7, tenemos dentro de nosotros algo que nos permite lo que deseamos hacer, no nos deja hacer, lo que no queremos hacer nos hace hacer, ¿verdad? Ese conflicto que tenemos en este cuerpo y que nos hemos propuesto en somosluz.com, ¿verdad? Descubrirle, porque cuanto más descubres este ser que está en contra de Dios, más posibilidades y más antes vas a poder disfrutar de tu nueva vida en Cristo, que es espiritual y que
no necesita para nada esta sabiduría humana. Amén. Entonces aquí Santiago está haciendo distinción entre esas dos sabidurías y lo hace como en el resto del libro que hemos estado viendo, con el concepto de descubrir o delatar aquellos que, diciendo que son cristianos, no están caminando como cristianos. No lo hacen aposta. Son todavía esclavos de la mentira de Satanás y ellos piensan que son cristianos porque han entendido que Cristo murió en la cruz, porque han entendido que Él pagó por nuestros pecados, porque han entendido que resucitó al tercer día, pero viven y caminan y están bajo su sabiduría y no han aceptado para nada el someterse a la palabra y a la dirección de Dios. Todavía creen que son capaces, son bastante sabios como para poder dirigir sus vidas sin que se la dirija otro. El que camina bajo la sabiduría del mundo se percibe. Yo a veces pensaba que es que tenía un don especial. A mi mujer se lo digo, está por ahí escuchando, digo, yo es que tengo un don, conozco a la gente. No, no es que conozcas a la gente, es que se ve, o sea, cuando una persona es sabia en su propio entendimiento, claramente está caminando bajo la sabiduría del mundo animal diabólica. No hay más. No habéis dado cuenta a veces de ese que es que he estudiado, soy licenciado, no sé cuánto, como diciendo, mira, no me puedes discutir porque llevo mucho tiempo invirtiendo en conocimiento y yo sé más que, digo, si es que yo no voy a competir con eso, porque no soy yo sabio por mí mismo, camino bajo la sabiduría de Dios. Ahora, algunos piensan que la sabiduría de Dios viene así. Me pongo, Señor, dame tu sabiduría, y de alguna forma, ¿verdad? Como en los dibujos animados, sale un rayo del cielo, hace y nos carga de sabiduría de Dios. Señores, la sabiduría de Dios es su palabra. ¿Tú quieres sabiduría? Vete a la palabra. Ay, es que no entiendo, claro, porque tu cabeza y tu corazón todavía no quieren que entiendas y no están entendiendo porque quieren entender bajo su propia sabiduría. Pero mira, el que empieza el trabajo en ti, que te ha mostrado a Jesucristo, que te ha llevado a la salvación, terminará el trabajo. De alguna forma tú tienes que confiar que Dios está trabajando en ti, que no eres tú. Muchos piensan, no, yo es que soy muy tonto, es que no puedo, es que no voy a poder, es que yo era muy malo en el colegio. Es que no depende de ti, ni de tu sabiduría, ni de tu conocimiento, ni de tus habilidades. Depende de Él. Y cuanto más te des cuenta de esta realidad, menos el enemigo, menos este cuerpo terrenal te va a impedir que tú puedas disfrutar de su sabiduría. Mira, cuando entramos en Cristo, entramos plenamente, eso lo vimos en Efesios. Tenemos todo, no es una sucesión de cosas que vamos ganando poco a poco. Ay, Señor, ahora soy hijo tuyo, ahora te puedo pedir. Todas las bendiciones las tenemos. Si estás en Cristo, estás en la sabiduría. Y si estás en la sabiduría, tienes toda la sabiduría que necesitas para el propósito de Dios. Pero es que no entiendo. Es que no necesitas entender. Porque no se trata de entender, se trata de revelación. ¿Y qué es revelación? Revelación, la palabra es revela, revela. Aquí hay un velo y la revelación es, se corre el velo y tú ves. Tú no tienes que correr el velo. La revelación es de Dios. Es Él el que corre el velo para que tú veas. ¿Verdad que no necesitas ir al colegio para ver mi cara? Porque estás viendo. Eso es revelación. Entonces tú cuando estás en la palabra y estás, ay, esto, sí. Nosotros, por ejemplo, en Lucas, el trabajo que tenemos en Lucas es, leemos, estudiamos y vamos y decimos, y después de decir, pues no me he enterado de mucho, no me he enterado de nada, pues lo que me he enterado no era lo que creía, porque estamos trabajando con la revelación de Dios. ¿Para qué? Para que Dios vaya corriendo ese velo de forma que yo cada día pueda ver el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque ahora estoy viviendo
en su propósito. Ya no vivo en el propósito de José Luis, en el propósito que yo tenía antes de conocer a Cristo. Ya no, ahora vivo en el propósito de Cristo. Y Cristo en su propósito, pues va trabajando. No todos son ojos, ¿verdad? Que parecen órganos muy bonitos, ¿verdad? Sobre todo si son ojos azules o no todos somos boca. Algunos son uña. ¿Y qué? No es necesaria la uña. Quítate una uña, vas a ver. Ah, pero es que a mí me gustaría ser oído. Pero ¿quién te ha dicho que tú has puesto Dios? No, ¿para qué te vas a...? Dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Eso es la mentira que Satanás quiere decirte. Ah, tú eres malo, tú estás mal hecho, tú no tienes mucha idea, Dios no. No, no. El Dios perfecto ha colocado un orden y, ¿sabes una cosa? Dios ama tanto al ojo como a la uña. Es tan importante para el cuerpo el ojo como la uña. Y si es de pie, me estoy. No. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que a veces el concepto de ser sabio, ¿verdad? Lo cogemos del mundo y creemos que hay que estudiar griego, hebreo. Está muy bien, todo eso está genial, sí, te ayuda a que las mentiras, ¿verdad? Muchas veces te ayuda, pero no es eso lo que te hace estar en Cristo. Lo que te hace estar en Cristo es la seguridad de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Fue completo el trabajo. De alguna forma, tú crees que estás porque crees, pues no es así. Porque dice la palabra que no es por nosotros esa fe, es un don de Dios. De alguna forma, tú llegaste al momento de tu vida en el que Dios te estaba, digamos, reclamando, llamando y viniendo para abrazarte y tú no te resististe. No te negaste, te dejaste abrazar. Y en ese paquete de la salvación te vino el arrepentimiento, te vino la fe, te vino todo, el Espíritu Santo, te vino todo como para que hoy en día puedas decir, creo en Cristo, es mi Señor, vivo por Él, vivo para Él, vivo en Él. Igual como lo digas. A veces no lo decimos bien, pero... Entonces, no, tú no has hecho nada, no te preocupes. Ay, estaré, no estaré salvo. Claro, esta palabra está dura para aquellos que se consideran sabios, aquellos que solo tienen sabiduría y que conocen y que el rendimiento que estarán diciendo estos no tienen ni idea de griego, ni de hebreo, ni... Hay algunos por ahí, ¿verdad?, que nos hacen sentir tan mal porque sabemos tan poco de eso. Pero es que no se trata de eso. Ese conocimiento no produce humildad. Ese conocimiento no produce amor, ese conocimiento no produce misericordia, ese conocimiento lo único que produce es soberbia, ¿verdad? Desprecio, aquí yo jactancia. Claro, las personas que son así no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque se jactan. Oh, que soy mejor, soy más listo, soy... Señor, oramos por ellos. Para que puedan entender que ahí no estás. Que esa sabiduría es del mundo y que nosotros no la queremos, no la necesitamos porque tenemos la verdadera sabiduría. El árbol que comió Adán y Eva era el árbol de la sabiduría del bien y del mal. De alguna forma ellos podían comer de todos los árboles y sobre todo tendrían que haber estado empachándose del árbol de la vida. Algo les decía, yo, fíjate que esa palabra yo no la veo como un mandamiento, ¿verdad? La gente dice, pecaron porque desobedecieron comiendo el árbol. Yo no lo veo como un mandamiento, yo veo más bien una advertencia de Dios diciendo, señores, no se os ocurra dirigiros por vuestra propia sabiduría, porque en cuanto os apartéis de mi sabiduría, vais a morir. Yo lo veo como una advertencia. ¿Por qué iba Dios a decirles no toques si sabía que iba a tocar? Ahora, si no les advierte y ellos
toman de la sabiduría y les pasa lo que pasa, y dicen, ¿por qué no nos ha avisado Dios? No sabíamos, nosotros somos torpes, ¿qué sabíamos? Nos dijiste que podíamos comer de todos los árboles, sí, pero de este no. No se te ocurra creer que tú puedes, porque tenían una esencia. Nosotros, como semejantes a Dios, tenemos la capacidad, ¿verdad?, pero no podemos vivir pensando. Es más, en el nuevo nacimiento, ¿verdad?, aún esa sustancia que nos abrió los ojos y que nos hizo ¡buah!, la masa gris empezar a funcionar y nuestro corazón a pensar que podíamos conseguir todo lo que queríamos, sigue funcionando y es un estorbo para esa nueva vida, que gloria a Dios ahora ya no la podemos perder, porque no depende de nosotros, ahora depende de Cristo. No es como antes, ¿verdad? Adán y Eva lo perdieron porque dependían de ellos. ¡No comas! Comieron. Ahora nosotros no tenemos ninguna norma. ¿Por qué? Porque hemos comido del árbol de la vida. Claro, eso no quiere decir, porque la gente rápidamente piensa, ay, puedo hacer lo que quiera, no va a pasar nada. ¡Cuidado! Es probable que hayas comido de un árbol que no sea de la vida, que te estén imaginando. Y porque si quieres pecar, porque si todavía no quieres llegar a la perfección de Cristo, es porque no estás en Cristo. Es porque todavía estás atrapado, porque todavía te seduce, todavía estás controlado y dirigido por este corazón engañoso que a veces te hace pensar que es muy espiritual. ¿Mm? Y yo ahora estoy hablando con este corazón y esta cabeza, claro, pero sometidos a la palabra. Yo ahora no me puedo poner ahora a decir cosas que están en contra de la palabra, ¿os imagináis? ¿Por qué? Porque ahora está el Espíritu Santo gobernando este ser. Y puede. Ahora, él se espera a que tengamos una debilidad, a que tengamos un estorbo, a que tengamos un momento, a que estemos apartados de la palabra, a que, ¡pum!, para decir, ahora es la mía. Y otra vez quiere llevarnos a esa vida de sabiduría humana. Mira, mejor es que hagas esto. Ah, sí, es interesante. Ah, qué listo es. ¿Sí? No le hagas caso. No le hagas caso porque te encontrarás como Adán y Eva escondiendo. ¡Ay, he pecado! He cometido errores. Amén. Entonces, hay diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo es la que emana de este ser carnal, diabólica. ¿Cómo lo dice? Dice, porque donde dice, pues la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después espera. No, pero si tenéis celo, la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Yo qué voy a pensar del diablo. ¿Tú qué sabes? El diablo puede colocar todos los pensamientos que quiera en la masa gris. Donde no puede colocar pensamientos es en la palabra. Donde no puede variar es en la palabra. Ahora aquí va, es genial porque él se encarga de modificar la palabra. ¿A qué? A la interpretación que él quiere. Oh, ¿tú crees que listo? Ah, esto no. Mira, es que te estás equivocando. Habéis visto por ahí algunos, ¿verdad?, que interpretan la palabra y se la sacan de contexto y empiezan ahí. Y luego hay versículos que no tienen nada que ver, pero ellos están ahí. No, no, porque está trabajando, ¿verdad?, la sabiduría humana, terrenal, animal, diabólica. No quieras ser sabio por tu propia opinión. No, mira, yo no soy sabio, yo no entiendo, yo no sé. Te contesto con la palabra, ¿qué es mi sabiduría? ¿Cuántas cosas dice Isaías? Sí, muchas cosas. Bueno, pero no depende de nosotros, solo depende de Dios, lo único que hay que dejarse meter, ¿no? Esto es así, hay un molinillo de café. El molinillo de café consiste en convertir unos granos que son inútiles, convertirlos en polvito, ¿verdad? Para que ese polvito podamos echarlo
en un aparatito para que cuando el agua pase, el agua sea contaminada o contagiada o coloreada o tome la sustancia del café para luego podernos tomar un café. Si no entramos en el proceso, en el molinillo, no podremos al final ser útiles, ¿verdad? Para la degustación de nuestro sabor, ¿verdad? Para lo que somos, hemos sido construidos. Entonces es un proceso, claro. Todavía estamos en grano, estamos ahí cayendo al ese, están triturándonos. ¿Pero quién lo hace? ¿El café? No, es todo un proceso que hace. El café es... Nosotros somos como el café. Dios está, el Espíritu Santo está trabajando, edificando, ¿verdad? Para hacernos útiles, para que al final seamos útiles para otros. Porque ya nosotros, si ya estás en Cristo, ¿qué utilidad tienes? Ya tienes. Mira, si hay un propósito de Dios que tú puedes ver en la palabra, es que Dios, el propósito de Dios, creó este mundo y terminará este mundo, pasará este mundo, cuando el Hijo de Dios, Jesucristo, sea completo, ¿verdad? Él está preparando la esposa. Y no digo la novia, porque la novia es la iglesia, porque luego la esposa está constituida por todos los que son los santos, los que antes de la iglesia y después de la tribulación, esos conjuntos, todos los que creyeron, forman a la esposa. Está creando algo para una relación eterna. Estamos en el propósito de Dios, de esa creación, de ese cuerpo, de ese, ¿verdad? Para compartir eternamente con nosotros su esencia. ¡Wow! Y tú estás ahí, si has creído, ¿verdad? Si te has dejado abrazar, si no te has resistido a la gracia, porque Él murió por todo el mundo. No por algunos, por todos. ¿Qué problema hay? ¿Quién son los que no creen? ¿Quién son los que no están salvos? Los que han rechazado. De alguna forma, su sabiduría les impide creer. Él les está llamando, le está diciendo, mira, yo morí por ti. No, eso es una tontería, pero qué cosas piensan, pero ¿cómo va a ser así? No, hombre, no, el Big Bang, el lo otro, y no, esto, que no, hombre, tantos dioses como hay, ¿cómo solo uno? Y están enrollados. Él está diciendo, mira, que te estoy llamando, que no, hombre, que no. Es que no te das cuenta que yo soy muy listo y que he leído mucho. La sabiduría del mundo les impide. Por eso dice que Él ha venido a los pobres, a los humildes, a los tontos, a los analfabetos, a los que de alguna forma no puede su sabiduría no resistirse a la gracia. Entonces no te preocupes, ay, es que he sido tonto. No, no he sido tonto, pero he sido débil, no he tenido suerte. No, que no. Dios te ha dado la oportunidad, estaba ahí sujetándote para que no te hicieras sabio ni rico, para que pudieras entrar a Cristo, en Cristo. Amén. Sabiduría. ¿Qué quieres? ¿La sabiduría de este mundo, como Salomón, para meterte en motores? Porque el Eclesiastés, sí, tenía todo, tenía toda la sabiduría, pero el Eclesiastés, él iba buscando la sabiduría en el mundo, en el dinero, en los vestidos, en la belleza, en la pelota, en las mujeres, y no lo encontró. Y se dio cuenta, perdió su vida a la sabiduría de que le sirvió. ¿Qué tiene que ver eso para ser rico? Entra y luego Dios te hace rico. No, un rico es muy difícil que entre en el reino de los cielos, pero no.
no está en contra de que Dios traiga riquezas. El pueblo de Dios necesita riquezas para predicar el Evangelio. ¿Amén? Claro que habrá ricos, pero el que es rico y no está en Cristo tiene problemas. Yo estoy hablando, una vez dentro del reino, ya bueno, pues no le ames el dinero, que realmente entiendas que lo necesitas para extender el reino de los cielos. Entonces, Dios va a poner ahí todas las riquezas de este mundo para que lo hagas, en su propósito, ¿amén? Porque si no es su propósito, si dice, no, pero ¿quién te ha mandado a ti que vaya a hacer eso? Si yo lo que quiero es que salves a estas personas que tienes ahí al lado tuya y te las he puesto, son las obras, y después te vas a venir conmigo para la eternidad. A otros más les ha puesto viajar y hacer un montón de cosas, y bueno, pero cada uno, ya digo que no todos somos ojos, ni manos, ni oídos, ni boca, ¿no? Que parece que son más importantes. No son otras cosas. Y por eso no significa que no sea importante. Y en el propósito de Dios todos somos iguales. ¿Amén? Bueno, hay una pregunta que tengo hasta aquí, la sabiduría, y tengo una pregunta para